escucha bien ahí atrás? Sí. Claro. Qué bendición. Génesis 2, capítulo 2, versículo 4. ¿Amén? Una bendición, mi niña. Dice la palabra: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Pedimos que traiga sanidad al Señor. Muchas toses ahí. Amén. Amén. Declaramos sanidad en esta mañana. El 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí un nombre al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí, después continuamos. Hasta ahí dice el título: el hombre en el huerto de Edén. Amén. Dice la palabra, nos cuenta que antes de que todo fuese formado, el Señor hizo todo, hizo las plantas, hizo todas las cosas y lo hizo al hombre. Lo formó, dice, del polvo de la tierra. Amén. Hasta ahí todo bárbaro. El Señor lo formó del polvo de la tierra y dice que sopló sobre su nariz aliento de vida. Amén. Eso es lo que nosotros siempre decimos y hemos entendido, que cuando conocemos al Señor éramos creación. Amén. Teníamos, a lo mejor caminábamos, íbamos, veníamos, pero no teníamos vida. Amén. Eso mismo pasó con el hombre en el huerto de Edén. El Señor lo había formado, pero había algo que le faltaba. Le faltaba la vida. Amén. Y dice que cuando el Señor sopló dentro de él, el hombre empezó a moverse, empezó a hacer cosas. ¿Ven? Y eso es lo que un poco nos pasó a nosotros cuando conocimos del Señor. A lo mejor teníamos una vida, teníamos una familia, teníamos una casa, teníamos un hogar, pero estábamos perdidos. No sabíamos para dónde ir. Nos hemos chocado muchas veces, nos caíamos, nos levantábamos, pero en realidad no teníamos un destino, no teníamos un camino hecho, formado, no sabíamos para dónde íbamos. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, es ese su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora seguimos el 21 y hasta ahí. Recién decía que el Señor ese día que sopló aliento de vida sobre él, también entró sobre él la sabiduría, el conocimiento para ponerle nombres a las cosas.
Él le puso nombre a todas las cosas. Imagínense que de un momento a otro ya tenía el conocimiento, la sabiduría para hacer todas esas cosas. No dice en ningún lado que el Señor les tuvo que enseñar nada. Y si no lo dice, porque no tuvo que hacerlo. Amén. Dice que Él lo llevó al huerto de Él para que le abrace la tierra y el lugar, pero no dice que le enseñó a hacerlo. Porque el hombre ya tenía todo el conocimiento necesario para hacerlo, porque el Señor ya había depositado en él. ¿Qué había depositado? ¿Qué piensa usted que depositó? Cuando sopló adentro de él su Espíritu Santo. ¿Usted sin el Espíritu puede vivir? Es la pregunta. ¿Puede vivir sin Espíritu? Sin Espíritu Santo no podemos conocer a Dios, pero si nosotros cuando se apaga nuestra vida es porque el Espíritu se va. Y el hombre no tenía Espíritu. Estaba formado, pero no tenía Espíritu. Amén. Y cuando el Señor sopla de su aliento, de adentro de él, y que hay, el Señor es el Padre de los Espíritus. Amén. Y eso fue lo que sopló dentro de él, lo cual contiene todo el conocimiento para llevar adelante su vida y para seguirlo. Dice que él caminaba con el Señor en el huerto, escuchaba su voz, caminaba con él. Y esas son cosas que tal vez nosotros hemos perdido por el pecado de Adán y de Eva. Amén. Seguimos, llegamos hasta él. Vamos al 21. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y fíjese el 22. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Otra vez la misma pregunta: ¿cómo puede saber Adán lo que había pasado si estaba durmiendo? ¿Cómo puede enterarse que la mujer había salido de él si él estaba durmiendo? La respuesta es la misma, porque el mismo espíritu que estaba en el Señor estaba en Adán. Amén. Y de ahí se dio cuenta de esta situación que había ocurrido. Dice entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta ahí. Adán y Eva tampoco tenían una mamá y un papá. Ese conocimiento se lo dio el Espíritu Santo que tenían adentro. Amén. Hasta ahí vamos bien. Amén. Porque hay alguna cara rara. Esto es simple, me parece, pero no. Ariel. Hasta ahí no había ninguna mamá, ningún papá. Y él le dijo: el hombre va a dejar su madre y su padre. Si no tenía madre y padre. Pero ya tenía el conocimiento que el Señor tiene. Amén. Que se le da el Espíritu Santo. Ahora le pido que me acompañe al 3, ahí nomás, ahí al lado. Y lo que ya conocemos. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso en parte era cierto, porque el hombre tenía conocimiento, pero no tenía conocimiento del mal todavía, porque no había pecado, no había desobedecido. El pecado es desobedecer al Señor. Muchas veces nosotros asociamos al pecado con cosas malas, con cosas que hacemos mal, pero en el fondo de eso, el pecado es desobedecer al Señor. Amén. Y eso fue lo que la serpiente vino y quiso confundir. Y lo hizo, de hecho lo hizo. Y
vino y le dijo a la mujer, no es que te vas a morir, sino que vas a tener el conocimiento, vas a saber lo bueno y lo malo. Y dice que la mujer le gustó. Hoy en día la madre. Dice que la mujer le gustó desobedecer. Y el hombre en ese momento estaba durmiendo, dice que estaba durmiendo, ¿no? Muchas veces, esto ocurre muchas veces con algunos de nosotros, que por ahí el Señor tiene un propósito con nosotros y nosotros nos acostamos a dormir. Y la palabra también nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Y tal vez no estamos pecando, no estamos haciendo las cosas malas que hacíamos antes, pero si el Señor nos llamó a algo y no lo hacemos, también es pecado. Amén. Y dice que Adán se acostó a dormir mientras la mujer hablaba con la serpiente. Y ahí entró, el pecado ya había entrado. Y después lo único que faltaba era que ese pecado se manifieste, se revele. Pero ya había ocurrido. ¿A dónde ocurrió primeramente? En la mentalidad de la esposa de Adán. Amén. Después, bueno, ya saben, conocemos la historia. La mujer le trae ese fruto que no podía comer y comieron los dos. Y después andaban escondiéndose del Señor cuando el Señor apareció y lo buscó. Y muchas veces, yo pensaba que muchas veces nos pasa eso a nosotros. Venimos, conocemos de Él, lo conocemos a Él, nuestra vida cambia. Nuestros proyectos comienzan a tener un sentido que es el que el Señor tenía para nosotros. Dice que Él ya nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Pero nosotros andábamos nuestros caminos, hacíamos lo que queríamos y no obedecíamos al Señor. Hasta que el día que lo conocemos, parece que todo cambia, parece que todo es hermoso, parece que todo es lindo. Pero a la larga nos equivocamos. Tal vez por acostarnos a dormir, tal vez por prestarle oído a la serpiente. Cada uno tendrá su razón, ¿o no? Pero la cuestión es que la mayoría de nosotros siempre nos terminamos alejando. Y eso que el Señor un día sopló en nosotros parece que se está apagando. Y lo que parecía que cuando estaba en la presencia de Dios yo me desarmaba, lloraba, gritaba, me pasaba esto, me pasaba lo otro y se empieza a apagar. Y comenzamos a alejarnos de a poco. Y lo que era muy importante después comienza a ser no tan importante. Y ya le empezamos a dar importancia a otras cosas. Y nos empieza a pasar la que le pasó a ellos, que se escondían. Muchas veces nos escondemos. Y dice la palabra que el pago del pecado es la muerte. El Señor cuando los busca, los llama, y le pregunta, ¿qué hiciste? No, dice, me escondí y se habían tapado las partes privadas. Porque dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando el Señor viene, escuchan su voz, se esconden porque tienen miedo de que los vean desnudos. Y el Señor se da cuenta que no le habían hecho caso, que se habían equivocado. Muchas veces nosotros se nos acerca un pastor o alguien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, no te veo, hace rato que no te veo. Dice, no, estoy bien, estoy bárbaro, lo que pasa es que no, estoy con el trabajo, estoy con esto, lo otro. Y muchas veces el pastor ya sabe, no es así. Muchas veces el pastor ya sabe que estamos mal. Y en realidad pasa un poco lo del pantalón descosido. Que lo único que no nos damos cuenta somos nosotros. Pero dice la palabra que el pago del pecado es la muerte. Entonces, el Señor dice, a partir de ahora, este lugar
lugar que yo preparé para el hombre lo voy a tener que sacar. Y eso fue lo que hizo. Dice que somos destituidos de su gloria. Que éramos apartados para Él, y ahora ya nos hace a un costado, y dice que ese lugar de la presencia de Dios, donde está el árbol de la vida, dice que a partir de ahí eso está cubierto, digamos, está cuidado. Hay ángeles que lo están cuidando para que ninguno pueda entrar en ese lugar. Cuando dice ninguno, es ninguno. Amén. Amén. Pero fíjense que bueno que es el Señor, porque a pesar de darnos una oportunidad, a pesar de cambiar nuestra vida, a pesar de todo lo que hace con cada uno de nosotros, cuando nos equivocamos nos da de vuelta otra oportunidad. Y después de esto que les estaba comentando, la Biblia nos relata que vino una persona que se llama Jesús y entregó su vida por nosotros. Amén. Y a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí se me venía esa palabra que hoy por hoy escuchamos mucho, muy seguido, que donde hay una necesidad nace un derecho. Lo hemos escuchado muchas veces. Y a mí se me venía el sacrificio que hizo Jesús. Yo creo que Jesús vio una necesidad en el Padre. Y el sacrificio que hizo no lo hizo solamente porque lo mandaron, lo hizo porque vio que había una necesidad en el corazón del Padre. Amén. Lo que te quiero decir en esta mañana es que no solamente Jesús entregó su vida para que hoy nosotros tengamos acceso a Él, acceso al Padre, sino que Jesús entregó su vida para saciar esa necesidad que tenía el Padre para estar con nosotros. Muchas veces nosotros decimos: Señor, quiero estar contigo, me quiero acercar a ti, no sé cómo hacer. Y el primero que tuvo esa necesidad fue Él. La palabra dice que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Antes que nosotros vayamos a hablar, Él está esperando que nos aparezcamos a Él. Dice que Jesús entregó su vida una vez y para siempre. Amén. Amén. Ahora quiero que vayamos a Filipenses 2, 9, 10 y 11. Desde el 8 vamos a leer. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso, ahí entendemos la magnitud de lo que hizo Jesús. Amén. Y ahora ya para terminar, en Juan 20, del 19 al 23.
Todos nosotros sabemos que Jesús dice que vino a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la relación que nosotros teníamos con nuestro Padre. ¿Quién lo había perdido? Uno muchas veces dice, el hombre necesita. Sí, el hombre necesita de Jesús para encontrarse. Él es el camino, la verdad y la vida, pero también había, como recién le decía, una necesidad en el corazón del Padre. Muchas veces nuestra autoestima está tan dañada que creemos que nosotros solamente tenemos la necesidad, y en el corazón del Padre había una necesidad, había un deseo de estar con sus hijos. Y nos podemos dar cuenta solamente todos los que somos papás. ¿Qué haríamos si un hijo de nosotros se nos va? Y de un día para el otro no lo podemos ver. Y hay algo, una pared, algo que no nos deja estar con nuestros hijos. ¿Qué haríamos? Pregúnteselo, ¿qué haría si no puede estar con su hijo, con su hija? Haría lo que no puede por estar con ellos. Y eso fue lo que hizo nuestro papá. Y nos dio una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad no fue tan sencilla. Jesús tuvo que pasar por muchísimas cosas. Dice la palabra que Él fue experimentado en quebranto. Muchas veces nosotros, tal vez los que trabajan, los que hicieron por mucho tiempo alguna situación, dicen, no, yo tengo experiencia en tal cosa, tengo experiencia en otra. ¿Qué significa? Que pasaron por distintas situaciones a lo largo de un tiempo y ahora se sienten con la experiencia. Jesús tuvo la experiencia de sufrir por cada uno de nosotros. Todo lo que le puede haber hecho a una persona, Jesús ya se lo hicieron. Se le rieron, le pegaron, lo escupieron, lo insultaron. Todo lo que usted se pueda imaginar lo hicieron. Y muchas veces creemos que fue por el mundo, que Jesús entregó su vida por el mundo. Pero la palabra no nos dice eso, la palabra dice que el mundo no lo conocerá. Él entregó su vida por vos, no por el mundo, por vos, por mí, para saciar el corazón de nuestro papá. Y la palabra nos enseña también que dice que lo que Jesús vio hacer al Padre, eso hace. Fíjense, en Juan 20, del 19 al 23, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús ya había estado con sus discípulos, Jesús ya había entregado lo que tenía que entregarle, ya había entregado su vida. Pero en ese momento, en todo ese tiempo que Él estuvo con sus discípulos, ¿qué hizo? Los formó a sus discípulos, así como hizo el Padre, que de la tierra, de la nada, los hizo, los formó. Jesús hizo exactamente lo mismo. En algunas ocasiones, cuando vinieron a buscarlo a Jesús, uno sacó un cuchillo y le cortaron una oreja a uno de los que vinieron a buscarlo a Él. Él tocó, con su mano lo tocó y la oreja fue restaurada. Y de esa forma Jesús le mostró el camino, que no era por fuerza, que no era con ejército, que no era con ninguna de esas cosas, que era con su espíritu. Y durante el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, estuvo enseñando, y hasta el último momento que estuvo, nos enseñó como siempre decimos, fidelidad, nos enseñó el amor, nos enseñó el perdón, nos enseñó un montón de cosas.
Y el 20 dice, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y yo creo que el Señor nos está dando una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que tal vez al decir, no, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta el otro, pensamos que ¿qué van a pensar de mí si digo esto? ¿Qué van a pensar de mí si se enteran que yo hago esto, que hago lo otro? ¿Qué van a pensar de mí si me cuesta orar, si no leo la Biblia, si no hago esto, no hago aquello? Pero en esta mañana tenemos que entender que es una carrera que nosotros comenzamos a correr, pero no estamos corriendo para ver quién llega primero, estamos corriendo contra nosotros mismos. Es una carrera que corremos contra nosotros mismos, contra el viejo hombre, que muchas veces se quiere revelar a lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Y el ejemplo, como recién leíamos de Adán, ya lo tenemos ahí. Cuando nosotros no somos fieles con el Señor, lamentablemente, Él es santo y nosotros, si no somos santos, no podemos acceder a Él. Y en esta mañana el Señor nuevamente viene a darnos esa oportunidad, aquella que desechamos, tal vez por pavadas, tal vez por lo que sea, no importa porque lo hayas hecho o lo hayamos hecho, pero en esta mañana el Señor nos da una nueva oportunidad. Y en esta mañana otra vez nos devuelve eso que se nos había ido, por desobedientes, lo que sea. En esta mañana el Señor te da una nueva oportunidad. El 21 dice, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Amén. Yo te pido que